Comienza por el orden acordado la maestra Magdalena Cruz. Por favor. Magda, perdóname. No se olvide del cereal Nutrini, directo de Atencu, sin conservadores y además de eso con ingredientes prehispánicos. Pues muy buenas tardes, noches a todas, a todos. Agradezco la invitación de Casa LAM a compartir con ustedes algunas reflexiones que me suscita este libro extraordinario del gran amigo Francisco López Bárcenas, sobre el cual ya Ángel dio una muy buena introducción, y ahí disculparán lo que de reiterado tenga en la entrada de mi comentario, y conste que no me los copió porque no le presté mi escrito a pero me da mucho gusto estar acá con ustedes, un público tan interesado en estos temas y con un libro tan importante, tan significativo como el que vamos a presentar. Pues les diré que en su más reciente libro, Francisco López Bárcenas documenta exhaustivamente los escenarios del despojo minero en 4 ciclos, como ya lo señalaba Ángel. El libro es como una suerte de matrioshka, va abundando una tras otra de sus dimensiones, pues nos coloca de entrada en la perspectiva del tipo de investigación comprometida del autor, que por supuesto ejerce con sólido rigor académico, con lo cual deja un mensaje a este sector, a quienes somos académicos, que a ratos está más enajenado en la acumulación de puntos para sus becas que en el sentido y fin último de su trabajo científico, si es que tiene tal carácter. Estarán de acuerdo que las ciencias sociales lo son, independientemente de que hoy por hoy les parezcan prescindibles a ciertos sectores oficiales. Siguiendo con nuestra imagen de la matrioshka, Francisco desdobla su texto y nos acerca el espejo a las diversas caras del despojo minero. Para ello, coloca la mirada en la reconstrucción histórica para señalar algo que pareciera obvio, pero con frecuencia se olvida. La minería en nuestro país ya existía de manera incipiente antes de la invasión española y siguió durante la colonia y luego en la etapa del llamado México independiente hasta el porfiriato y las primeras décadas posteriores a la Revolución Mexicana. El tercer ciclo lo ubica posterior al triunfo de la Revolución Mexicana, donde aún el Estado, relativamente, se hacía responsable de salvaguardar la propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales, y se le ha denominado, como señala Francisco, el ciclo de la mexicanización. Todo ello para llegar al momento actual, al cuarto ciclo devastador de la minería a cielo abierto, en tiempos de extractivismo y de mutación del Estado en protector del capital financiero. Para el análisis de los 4 ciclos de explotación, los desarrolla en torno a la acumulación originaria y ampliada del capital, el discurso jurídico que la legitima y el papel del Estado en todo ello, sin olvidar el colocar a los actores sociales en el centro de sus resistencias, en este caso especialmente a los pueblos indígenas. Con mucho detalle se examinan las formas en que las empresas concesionarias pueden ocupar la tierra bajo la cual se encuentran los minerales y las formas también de protección al ambiente
que es el escenario donde se da la confrontación con los campesinos y los pueblos indígenas. Entre las primeras se explica con rigor y con detalle la compra-venta, el arrendamiento y la expropiación y sus implicaciones prácticas. Yo diría sus afectaciones prácticas. Desdobla asimismo el acceso a la tierra para poder extraer el mineral, para ubicar asimismo las modalidades para la autorización del uso del suelo. También se analiza el impacto en el ambiente. Sin embargo, en este punto se observa el cuidado de no quedarse solo en ese ámbito. No es casual que el libro se llame La vida o el mineral. No estamos solo ante un problema de devastación ambiental, estamos ante un problema de amenaza a la vida y sobrevivencia de todos y todas y de los pueblos indígenas también, por supuesto. Permítanme destacar textualmente algunas de las tesis principales en el libro respecto al ciclo actual. La primera de ellas, en México, nos sirve de recuento, de telón de fondo para esta conversación. En México la minería es una industria floreciente, tan solo superada por la petrolera, la automotriz y las remesas de los migrantes, esos que quiere Trump expulsar. Su incidencia en la economía comenzó a tener importancia en la década de los 90, después de la reforma, contrarreforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio, que hoy está en cirugía, no sé si mayor o menor, entre nuestro país, Estados Unidos de América y Canadá. Dos hechos fundamentales, señala Francisco, en el futuro de la industria minera. El primero, el salinista, el golpe salinista, permitió el cambio en la orientación de la legislación y la inversión extranjera en este sector económico para facilitarla, mientras el segundo, el TLC, marcó sus nuevas pautas que no se reducen a la legislación, pues incluyen el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, los usos del suelo, el agua necesaria para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. De esta manera, nos señala el autor, se construyeron las vías por las cuales la globalización se instaló en nuestro país. Segundo, el resultado de estas modificaciones, junto a las políticas acordes con ellas, es que para 2010, el 28.58% del territorio mexicano, equivalente al 51,76% de la propiedad social, se encontraba concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas de capital transnacional y en gran número canadienses, pero también australianas, norteamericanas, peruanas, rusas, sudamericanas, brasileñas, chinas, chilenas. Esas empresas, en su mayoría, se dedican a la extracción de oro, plata, cobre y zinc, aunque la tendencia es que en los años siguientes migrarán a explotar otros minerales de importancia estratégica para la industria tecnológica, como el berilio, el indio y las tierras raras, importantes para la elaboración de diversos productos, entre ellos computadoras, celulares y cabezas de misiles, por cierto. Con estos últimos factores, Francisco señala que la actividad minera como tal no es necesariamente prescindible. Ojo, Francisco no se compromete con una frase discursiva de cero minería en nuestro país y países. 3. Como conclusión de todo esto, se transformó la estructura del Estado, despojándolo de su facultad para crear instrumentos que procuren el bien público,
hasta convertirlo en administrador de los intereses del capital transnacional, función que realiza aplicando los instrumentos que las instituciones y leyes le permiten, que siempre están obviamente cargados, y nos coloca evidencias por demás contundentes. Señalo dos de ellas. Solo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas, un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras, con las canadienses a la cabeza, extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821. De acuerdo con la citada estadística, en esa década panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, no crean que ahora estamos distintos, no se me vayan a confiar. Los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28.274 de plata de las minas, en los tres, respectivamente. Como resultado de ello, las cerca de 52 millones de hectáreas del territorio nacional que en una sola década entregaron los gobiernos de Fox y Calderón al gran capital minero son equiparables a las 50 millones de hectáreas que las compañías deslindadoras arrebataron a los pueblos originarios para entregárselas a los terratenientes nacionales y extranjeros durante la dictadura de Porfirio Díaz. Y concluye con esas evidencias Francisco. De ese tamaño es la riqueza minera y de ese tamaño también el saqueo de la nación. Va a ser muy importante cuando ustedes se acerquen al texto la reconstrucción puntual de todos y cada uno de estos periodos vistos bajo la lógica de la continuidad de saqueo. Siguiente, la resistencia de los pueblos indígenas es otro de los ejemplos. Se despliega en múltiples movimientos locales y regionales que nos muestra en el texto y señala que adoptan diversas formas, desde la acción directa al paso por tribunales, reivindicando sus derechos propios, incluida la denuncia de la violación sistemática al derecho a la consulta. En este sentido, también a Francisco le importa señalar que no se trata de los clásicos movimientos de marchas y mítines que ya se han practicado y que suelen confundir a quienes desde fuera, al no observar su repetición, afirman que no hay movimiento indígena. Urge que cambiemos la mirada, urge que nos acerquemos a estas realidades de lucha profunda, de ese México profundo de que nos habló Guillermo Bonfil. Por último, en las conclusiones, reflexiona sobre las posibilidades teóricas y políticas, diría, de cambiar el modelo extractivista por otro que denomina indispensable o sensato. Gran pregunta. ¿Se vale? ¿Se puede? ¿Quién sabe? Lo podremos platicar. Así como nos dice, no estoy señalando que ya ninguna actividad minera, sino esa, la devastadora, ¿sí? la que está destruyendo la posibilidad de la vida, también nos dice que se podría transitar a un modelo extractivista indispensable o sensato, así dice. Pero no es ingenuo, Francisco, lo último que tiene es que ser ingenuo. Al respecto afirma que para que sea posible este modelo sensato, se requiere ni más ni menos transformar también el modelo económico en que se sustenta. Nos deja toda una agenda, Francisco, a todas y a todos, pero en especial
coloca los desafíos para los pueblos indígenas, de algunas de cuyas resistencias dio cuenta detallada. Y señalo algunas porque obviamente se centra en el tema del libro, el despojo minero, en explicarnos, como ya señalaba Ángel, documentarnos el tamaño del saqueo con cuadros, con cifras, con explicaciones. Se centra en el despojo minero. Pero bien sabemos, y él por supuesto lo sabe, que ese despojo, el minero, los últimos 4 años se vio acompañado de la reforma energética. No sé si ustedes han escuchado ese dicho popular en Brasil de que ya éramos muchos y por cierto parió la abuela. Bueno, pues eso no sucede acá. Los últimos 4 años, el despojo minero se vio acompañado de la reforma energética que dio entrada a la arena de los hidrocarburos como fuente directa de despojo, cuya normatividad está blindada para convertir el interés público en el interés privado, con el aderezo de la creación de zonas económicas especiales que constituyen la profundización de dicha política. Serán enclaves neocoloniales. A ese entramado se enfrentan ya los pueblos. Hoy poco importa que se termine un sexenio e inicie otro, por más progresista que quiera enunciarse. Recibirá un país encadenado a concesiones pactadas a 50 años como mínimo, renovables por otro periodo similar. Apenas hace 2 días escuchamos el pomposo y triunfalista anuncio de los millones de dólares en inversión en materia de hidrocarburos que se están logrando, así como la reiteración del destino manifiesto asistencialista que se ofrece a los pueblos indígenas y a los sectores sociales mayoritarios excluidos en situación de pobreza, porque como recordó Arturo Cano en la jornada, la fiesta de Peña, fue porque bajaron 2 millones la cifra de los pobres, pero quedan 50 millones en esa situación y eso no le mereció ningún tipo de preocupación. Ante esta enormidad, palidece la propuesta de reformas legales solo en materia minera, como nos relató Francisco, elaborada por un grupo de organizaciones, activistas y académicos. Incluso también se pone en cuestión la reversión a corto plazo de todo este entramado extractivista. López Bárcenas logra con creces desplegar este abanico de miradas, las documenta y sobre todo se mueve con solvencia ante el desafío de reconocer que no es neutral sin renunciar a ser objetivo. Felicitaciones por esta nueva contribución y mi recomendación para la indispensable lectura de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Como bien dijo ella al principio, el título del libro no es casual, porque se trata, en primerísimo lugar, de la defensa de la vida de los pueblos indios y de todos y todas los que habitamos en la geografía mexicana. Y pudiera añadirse latinoamericana y caribeña, porque este fenómeno está en este momento tomando una fuerza inusitada del Bravo a la Patagonia. E incluso también en países al norte de México,
haciendo es un foco de contaminación y una contribución terrible al calentamiento global, que sin desviarnos del tema, pero creo que ya con el efecto de Harvey en YouTube y en Luisiana, el incendio mayor de la historia de Los Ángeles, la mayor sequía en 20 años en España, las bíblicas inundaciones en India y Bangladesh, nos está diciendo que la naturaleza está protestando. Sobre eso, que se relaciona extremadamente con este tema del libro, porque toda esta actividad crea un desbarajuste de los ecosistemas, expulsa a las comunidades indígenas, las priva del territorio, que es lo que define en gran medida su identidad. Y, como dice Magda, y yo creo que eso que Magda acaba de decir es una cuestión que no se ha razonado suficientemente. Aquí, todas las medidas, particularmente las de este sexenio, las llamadas reformas, están firmadas casi per sécula, secular, imagínense ustedes 50 años. Como decía el propio Vic, es muy difícil que la reforma energética al marcha atrás, porque ya los mercados están adaptados a esto, y es verdad que si habría sido difícil pararla, no digo que fuera imposible, si habría sido difícil pararla, 1000 veces más difícil será revertir todas estas reformas que han privado al pueblo de México de los bienes que le dio la naturaleza y lo que construyó por su propio trabajo de muchos años. Todo ese sistema enorme de empresas públicas. Ahora están los hospitales que están destinados a hacer negocios en propia pública. Le doy las gracias de nuevo a Magda por su excelente presentación, por una invitación a leer el libro, a la que me sumo, y tiene la palabra, por favor, Elia Abendán. Hola, muy buenas tardes. Solamente te acercas el micrófono a la boca. Ese es el chiste. Hola, muy buenas tardes. Agradezco muchísimo, Francisco, la oportunidad que me dio para estar el día de hoy con ustedes. Le agradezco mucho a Casa LAN, el público que da esta presentación, y a la jornada por auspiciar que podamos conocer con más profundidad los textos de sus articulistas. En este caso, para iniciar, tengo un reproche. Si bien el texto se titula La vida o el mineral, que al escucharla nos llama la atención, creo que le hace falta signos de admiración. Es decir, es un grito casi como cuando alguien nos detiene en la calle y nos dice la cartera o la vida. Es una llamada de atención que implica una reflexión, a entrar a fondo a un tema que a todos nos afecta. Francisco López Bárcenas, con este texto, hace un llamado de atención, pero también nos demuestra que puede ser un académico comprometido, sin dejar a un lado el rigor científico que plantea un trabajo de investigación. Ahora nos presenta este libro a nosotros, pero este libro ya ha sido utilizado en diversos escenarios antes, pues la información que contiene ha servido a pueblos indígenas y a diversas instancias gubernamentales
para afrontar problemas relacionados con el tema, como por ejemplo, la CNDH tuvo oportunidad de obtener esta información y le sirvió para hacer una recomendación en el caso de Viricuta en San Luis Potosí. La estructura del texto es pulcra y está muy bien cuidada. Es fruto de una investigación doctoral, pero este texto va más allá de la obtención del grado académico, trasciende a la acción, sirve a quienes fueron sujetos estudiados durante su proceso de elaboración. A los rarámuris de la Sierra Tarahumara, a los wixárikas de San Luis Potosí, Nayarit, al Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, a la Policía Comunitaria de Guerrero, a los nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla, a los zapotecos de Capulalpan y San José del Progreso, o a los cuipatecos en Oaxaca, entre otros. El autor nos conmina para que cuando lo leamos busquemos formas novedosas de resolver problemas y nos relata algunos mecanismos que ya se han implementado en diversos pueblos que han sido afectados por las empresas transnacionales mineras. Magda nos acaba de señalar que más o menos el 30% del territorio mexicano estaba concesionado en el 2010, cuando Francisco hizo la recopilación de esta información. Sabemos que ahora hay mucho más de territorio concesionado y esto es algo que nos debe seguir preocupando. El documento que hoy presentamos es didáctico e informativo. Su objetivo es analizar los procesos de explotación minera en México, considerando principalmente a los tres actores que están inmersos en este problema. Empezando por los intereses de las empresas transnacionales, que no nos dice cuáles son, pero más o menos nos lo imaginamos. La actuación del Estado, que ha tenido influencia desde el ámbito legal, político y administrativo. Y, por supuesto, la reacción de los pueblos indígenas como afectados directos de dicha extracción. Esta información, que hoy está como un texto, ha sido previamente utilizada para la elaboración de manuales, por lo que se privilegia su utilización práctica. Encontramos que abarca aspectos de la propiedad de la tierra, ya sea originaria, pública, privada o social, y se refiere también al territorio de los pueblos indígenas. Se refiere a lo ambiental en relación a la afectación de los recursos naturales por la contaminación con residuos químicos y sus consecuencias en la salud de quienes están en relación o cerca de esos territorios. También se refiere al procedimiento administrativo que se centra en el régimen de concesiones y señala a las autoridades responsables, así como los mecanismos jurídicos para su defensa ante las instancias jurisdiccionales. Nos presenta un recorrido histórico sobre la minería desde la colonia hasta el 2015, a partir de elementos jurídicos y políticos que han regulado la implementación de un modelo dirigido a lograr el desarrollo del país y una mejor forma de vida para los mexicanos, hasta llegar al modelo extractivista actual que causa depredación al medio ambiente, en el que se privilegia la acumulación del mineral. Ya no la minería para el desarrollo del país, sino para obtener minerales y enriquecer a quienes los explotan. Este modelo principalmente se realiza a través de la minería a cielo abierto, proceso que provoca daños colaterales al suelo,
la destrucción del hábitat y los mantos freáticos, problemas ambientales, contaminación, enfermedades, etc. Es decir, el beneficio de unos pocos que cuentan con el capital para invertir y obtienen los únicos beneficios económicos en perjuicio de la mayoría, pues las consecuencias que se derivan de esta forma de explotación no tienen una corresponsabilidad proporcional específica para la remediación de los daños que provocan a nuestro planeta. También analiza los instrumentos jurídicos que se han modificado para permitir esta forma de explotación, con las correlativas autoridades competentes y los mecanismos que han utilizado los pueblos para tratar de frenar, aunque sea temporalmente, la afectación a su territorio. Y también habla del impacto que dichas reformas legales tienen en el concepto de soberanía nacional, puesto que ésta se demerita cuando el Estado se asume como árbitro imparcial entre las partes absolutamente desiguales, las empresas transnacionales y los pueblos indígenas. Cuestiona también el autor cuál es el tipo de desarrollo que se está realizando, pues lo que se percibe es la devastación que modifica las posibilidades de subsistencia y sobrevivencia de los pueblos directamente afectados, pero que también obtiene lucrativos beneficios de un patrimonio que nos pertenece a todos los mexicanos. El autor plantea elementos para analizar las implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales, como parte de lo que debería ser el desarrollo rural y la manera en que los pueblos indígenas interpretan el concepto de buen vivir, que no tiene nada que ver con la manera en que se está extrayendo el mineral para disque el desarrollo. También nos aporta un panorama de las estrategias de lucha de los movimientos socioambientales para hacer frente a las agresiones y mitigar el impacto de las afectaciones. Acciones de resistencia que no necesariamente van en contra del desarrollo, sino de la permanente exclusión que han sufrido en las decisiones sobre la forma de llevar a cabo su propio desarrollo. En un apartado específico se refiere a los principales derechos de los pueblos indígenas, que son violados sistemáticamente con la práctica de este modelo de minería a cielo abierto. Entre ellos, su derecho a ser pueblos, a la autonomía, al territorio, al acceso a los recursos naturales, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Francisco, como autor comprometido, no se concreta a diseccionar el problema. También plantea otros escenarios, como los mecanismos para la transformación del modelo económico que nos lleve a cambiar este modelo extractivista por un modelo que él titula sensato, pues parte del postulado de que la minería es indispensable para el desarrollo del país. Y para ello propone reformas legales con miras a proteger el patrimonio nacional y nos invita a ser parte de su construcción colectiva. Pues señala, investigar un problema es resolverlo, en el entendido de que en la sociedad el problema y la solución son colectivos. Los invito a acercarse a este libro porque tiene la peculiaridad de ser muy agradable en su lectura, aunque se mete a un tema bastante escabroso. Muchísimas gracias.
porque tiene unas implicaciones enormes, como explicaba ella, desde la soberanía nacional, el ejercicio del derecho de los pueblos indios, el ejercicio del derecho de otras comunidades que no son indígenas, que también son afectadas. De modo que es un texto que tiene un enorme valor como arma de combate y arma para explicar de qué se trata el modelo neoliberal, sobre todo ya en su etapa de neoliberalismo plus, como le llaman algunos, acumulación por desposesión, como le llaman aquí, que es además una forma de saqueo verdaderamente increíble. Yo no recuerdo el dato ahora, pero ahí Francisco lo explica, que prácticamente no dejan nada. O sea, aparte de toda la contaminación, el arsénico, el cianuro que dejan en el manto acuífero, pero económicamente para el país nada. Lo que decía ella, o sea, es una concepción, es un modelo que está ausente en él cualquier idea de desarrollo económico de las comunidades cercanas o del país. Es simplemente una operación de acumulación de capital y sobre todo de capital transnacional, porque aunque hay varios emporios mineros propiedad de mexicanos, no mexicanos, propiedad de mexicanos. Por lo menos desde mi punto de vista, estos grupos capitalistas mexicanos ya no son nacionales, son transnacionales, cosmopolitas, cualquier cosa menos mexicanos, independientemente del lugar donde hayan nacido los propietarios. Pero la mayor parte es de la transnacional, el grueso de la explotación. Muchas gracias de nuevo, él. Y tiene la palabra Mayra, por favor. Gracias. Bueno, comenzaré por agradecerle a doctor Francisco que me invitara a esta mesa. Gracias también a Casalán y gracias a todos que pudieron asistir. Yo que ya han hablado bastante, yo también voy a hablar otro poquito nada más de las cosas que a mí me llamaban la atención mucho, porque justo tiene, irónicamente, va a ser una primera parte porque lo pone tal cual, ¿no? El título es ¿hace justicia al contenido? La vida o el mineral. Pero irónicamente lo que tenemos todos los días en nuestras casas, en los comerciales, cuando vamos a ver una película de cine, es todo lo contrario. Uno dice eso, sino dice todos los comerciales y todo lo que vemos en todos lados, que la minería es una industria floreciente, tan solo superada por la petrolera, la automotriz y las remesas de los migrantes, y que este es un país con grandes y mal aprovechados recursos minerales, muy malos, los aprovechamos muy mal. Para la Cámara Minera, el sector minero es uno de los principales motores de la economía en México y su importancia radica en un conjunto de beneficios que se desprenden de esta actividad, como la generación de empleos, las inversiones, el crecimiento en conjunto de esta actividad y la importancia de aportación al desarrollo cultural de nuestros pueblos. Esto es irónico porque lo que dice tal cual el libro es todo lo contrario. Y además Francisco lo va demostrando pie a pie por qué es irónico todo esto que se nos ha, o que hemos estado escuchando día tras día y todos los días y por más de 10 años de las ideas dominantes de un desarrollo económico. ¿Cómo lo explica? A partir de empieza con un apartado histórico, como ya lo había comentado, donde lo que se puede ver es que desde la época colonial hasta nuestros días, nuestro país no ha podido deslindarse de factores económicos ajenos al país. O sea, no puede deslindarse de esas interacciones internacionales que repercuten y cambian y transforman todo lo nacional. Si nos trasladamos a un análisis histórico o al cómo lo ve la Cámara Minera, pues para Francisco hay 4 ciclos de explotación minera. Para la Cámara Minera no hay ciclos de explotación minera, sino hay desarrollo de la minería, y son 3 solamente. Se refiere a que el primero solamente se extraían materiales preciosos o metales preciosos,
En el segundo solamente se empezaban ya a promover o a desarrollar la explotación de minerales industriales. Y para la tercera, lo que ya teníamos, que es el periodo, que es el cuarto, que es el que más analiza históricamente Francisco con nuestras relaciones jurídicas, culturales y sociales, para la Cámara Minera dice que solamente hay una diversificación de la producción y de los actores que participan en la explotación minera. Entonces hay una contradicción. ¿Quién podrá ser el que tenga razón? Eso cada uno lo puede ver. Al terminar el libro puede darse cuenta de quién puede ser el que lo tenga. Los afectados evidentemente van a decir que eso es totalmente irracional. Pero el libro eso es lo que nos va a dar aportes que nos pueden ir diciendo dónde está, dónde podemos obtener información, qué podemos buscar, de qué podemos aliarnos. Uno de esos ejemplos o aportes históricos, por ejemplo, de ver esta relación de nuestro país que no ha podido deslindarse de estos factores económicos, nos los enseña en un apartado que pone ahí con datos históricos que a continuación les voy a leer que, tal cual como viene. Por ejemplo, en el análisis histórico que incluye los actores implicados en los cambios o modificaciones jurídicas y las formas en las que estos se han dado, así como su implicación de empresarios tanto nacionales como internacionales en sus modificaciones. En 1911, la empresa Sanford, americana, le presenta al presidente Francisco I. Madero un proyecto de vital importancia para el país, el cual no solamente sería el origen de una nueva riqueza para el erario público, sino también le daría fuerza, poderío y elementos, en caso de ser necesario, de repeler con ventaja cualquier atentado contra su soberanía e independencia. Este plan era la explotación de zonas mineras que ya la empresa había identificado. 1911. Ese es uno de esos ejemplos históricos que nos ponen. Los ejemplos jurídicos, ¿cuáles son? Los vamos a ver en siguientes capítulos, pero uno de esos también es cómo se accede jurídicamente cómo las empresas pueden adquirir concesiones mineras. Aquí solo dice Francisco las empresas, pero también hay privados que acceden a estas concesiones mineras. Y son otros actores que también hay que visibilizar porque pareciera que solo son las empresas, cuando ya ahora tenemos algunos otros datos y elementos que nos pueden ayudar a descubrir que no son solo las empresas, sino también hay privados que están accediendo a esas concesiones. Todo apunta a implicar o a explicar que las funciones del Estado en estos tiempos, o en tiempos del neoliberalismo tal como lo ponen, es más bien del papel de un facilitador para los empresarios mineros en este caso. No deja de lado tampoco las transformaciones que hay en el escenario internacional y la manera en que se ha transformado también el Estado jurídicamente. De ahí se pasa a una explicación de transformaciones que ha tenido el Estado, sus instituciones y la regulación de los recursos naturales, los cuales han privilegiado al capital y desprotegido u olvidado a la población, generando lo que el autor denomina movimientos en defensa de la tierra y el medio ambiente. Es aquí donde este libro entonces ha tenido un funcionamiento, o funcionó y seguirá funcionando seguramente, y evidentemente también el libro se va a ir enriqueciendo día tras día por este trabajo, porque además funcionó y sirvió para otro tipo de movimientos que en ese momento necesitaban información que nadie tenía, que ni el Estado tampoco tenía, porque el Estado podía hacer que uno crea que ellos tienen mucha información y hay cosas que tampoco tienen ni siquiera contempladas o no habían sistematizado para ese momento. Y esa es otra cosa que también nos va a decir el autor en este libro. Cómo tuvo que ir rastreando información de muchos lugares para poder organizar y darle cuerpo y coherencia a toda esta información y que sirviera para los movimientos en ese momento. Porque de nada sirve tener información si no sabemos cómo utilizarla. Hasta aquí o hasta el final del libro uno llega a la parte donde cree que todo es desolador y que el mundo podría mejor acabarse, pero el autor no nos va a dejar ir así. El autor todavía nos va a dar unas últimas conclusiones donde nos va a decir qué podemos hacer desde su perspectiva. Nos podemos quedar también con la sensación de que, bueno, es mejor quedarse así, no decir nada,
o podríamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo y dejando de hacer por nuestro medio ambiente, por modificar nuestras formas de consumo, por defender nuestros derechos y los derechos de los otros, por los recursos para vivir, ya no digamos vivir bien, sino simplemente vivir, por transformar nuestra forma de vida, por respeto a las luchas de los que hasta entonces son afectados y lo de los que no tenemos respeto por esas luchas. El libro también nos enseña y nos señala que afectados somos todos, porque tenemos que darnos cuenta que no vamos a poder comer un pedazo de oro o plata en lugar de un plato de frijoles o paz. Yo terminaría diciendo lo dicho y escrito entre líneas, creo yo, por el autor, que la historia de las políticas mineras en nuestro país no debería pasar únicamente por la academia, sino ser interés de todos. Este puede ser solo uno de muchos indicios para contar y reconstruir la historia de nuestro país a partir de las actividades mineras y de sus resistencias, porque las resistencias siempre han existido, solo que ahora son más visibles y los que están en contra de ellos, los que van por los recursos mineros, son más fuertes, se puede decir. Si lo hiciéramos, seguramente nos encontraríamos con una variedad de temas aún por explorar. Otras voces, como los trabajadores mineros, cómo viven, qué les afecta, los afectados por los impactos ambientales o por los impactos culturales, ¿no? Las repercusiones que tienen para los niños o otros sectores sociales, y reconocer también que la historia escrita no solamente no es absoluta, sino que no es total, que existe una historia oral a partir de las vivencias cotidianas, de los movimientos, que los movimientos pueden dar pie para llevar a cabo estudios que permitan explicar a los involucrados las formas de transformar su vida diaria. Eso es lo que también podemos ver en la actualidad, que hay otro tipo de apoyar este estudio que ya hizo Francisco y darle otro sentido también, no sé, culminarlo o más bien aportar desde otras perspectivas, desde otros ámbitos periodísticos, geográficos, culturales, y podría enriquecer mucho más este tipo de estudios. Gracias. Le agradezco mucho a Mayra por su contribución. Enriquece la mirada que se ha venido ofreciendo por las distintas corrientes sobre el libro. Y ahora le toca la palabra al autor. Bueno, pues muy buenas tardes, noches, compañeros, compañeras. Pues les agradezco muchísimo que estén acá, que estén interesados en el tema, más que en el libro. Creo que bueno interesarse en el libro, pero interesarse en el tema es, creo, fundamental. Quisiera agradecer a Cal, la editorial que generosamente se arriesgó a publicar un libro de estos, sobre todo al compañero Jorge Betanzos, que está allá afuera, que cuando yo no supe ni cómo se enteraron que yo tenía un libro ahí, pero fueron y me lo pidieron, literalmente. Entonces te agradezco mucho, Jorge, y pues a la editorial. También quiero agradecer mucho a Casa Lam, pues un espacio donde yo ya me siento familia, porque siempre andamos aquí con las buenas y las malas, quiero decir, los temas, pues. Y también, aunque no están presentes, quisiera agradecer, porque ya se dijo, yo nunca lo había dicho, pero se ha dicho, el libro en principio fue un texto de una tesis de doctorado en la UAM Xochimilco, con la que tuve el grado de doctor en desarrollo rural, digo yo, doctorado en desarrollo rural. Quisiera agradecer mucho a los movimientos antimineros que muchos de ellos tuvieron, tienen y algunos todavía confianza en el trabajo que uno hace como académico, en el caso concreto como abogado.
a las comentaristas, porque ya se habrán dado cuenta que son 3 compañeras las que han hecho los comentarios. Yo no, la verdad es que no esperaba que suscitara tantas reflexiones como han dicho. Pues qué bueno, ¿no? Y a ustedes, yo creo que siempre que aparece un libro, pues es importante exponerlo, con lo que significa exponer, es decir, poner fuera ya de la posibilidad del autor de decir yo no dije eso, de ponerlo a disposición de los que no tuvieron nada que ver con su elaboración, y entonces pues que se vea qué se está diciendo, porque lo que dice Mayra yo lo comparto completamente. El conocimiento lo construimos todos en la medida en que analizamos algo que se dice, lo criticamos y lo superamos. Esa es la forma, creo yo, del conocimiento que me refiero, no solo al conocimiento académico, me refiero al conocimiento popular. Aquí se ha hablado mucho de mi compromiso, dicen los comentaristas, con los pueblos, y yo, la verdad es que yo creo que el compromiso de los académicos debería ser ese: trabajar, construir conocimiento para resolver los problemas nacionales. La compañera Magda decía, y tiene muchísima razón, pues mucha de la academia ahora se preocupa por cuántos puntos le va a dar un artículo sin importar para qué sirve. O sea, ¿qué sentido tiene una academia así? Y además la pagamos con nuestros impuestos. Yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer, deberían hacer ustedes, deberíamos hacer nosotros, es pedir eso, que las investigaciones sirvan para atender los grandes problemas nacionales que tenemos. Eso se hacía mucho. Uno puede revisar cómo se hizo la primera ley minera, por ejemplo. Se la encargaron a una institución académica que sabía de eso y le dijeron, a ver, usted investigue eso y quiere una ley así, y me hace una ley así. Así se hizo la ley de aguas, la primera, la hizo la Escuela Nacional de Agricultura, me acuerdo, porque ahora es la Universidad de Chapingo. Pero ahora cada quien escribe lo que nadie sabe, si es que escribe. O sea, creo que tenemos que revisar las formas, porque entonces ya el compromiso no tendría por qué ser una excepción, tendría que ser una regla de los académicos. De eso es lo que quiero. Un asunto que a mí me llamó la atención, me sigue preocupando, es cómo se construye conocimiento y para qué. Allá por hace unos 15, 20 años, cuando estaba maestro, antropólogo, Andrés Aurí, que trabajó con don Samuel Ruiz en Chiapas, pues sarcásticamente se burlaba de todos los que llegábamos allá, a Chiapas. Aquí dicen, ustedes creen que saben mucho. Fueron a la escuela, agarraron unas teorías, las traen aquí, y como creen que nosotros somos unos ignorantes, vienen a aplicar sus teorías, y prácticamente ya traen que preguntarlos, y casi se imaginan la respuesta que les vamos a dar. Cuando terminen, se van a ir, van a escribir su tesis, su investigación, lo que sea. Si alguno de ustedes se acuerda, regresará y le regalará al comisariado un ejemplar de su trabajo, y ahí tenemos. ¿Para qué sirvió la investigación? Bueno, si sirvió para un grado, para sacar una consultoría, o para... Pero el asunto es que las comunidades, decía él, y yo trato de retomarlo ahí, el conocimiento se construye resolviendo problemas. Es decir, yo quiero sacar un grado, pero ¿qué le voy a dar
a la gente que me va a dar información, no cuando yo haga mi tesis, sino en ese momento. Y algo de eso hice en este libro, haciendo talleres, acompañando a los compañeros que querían hacer otra ley, acompañando algunos juicios, ¿no? No creo que hubiera sido todo lo que era, pero algo se hizo de eso. En ese sentido, a mí me parece que es un libro que, como se ha dicho acá, recoge mucho también de la vivencia que en esos momentos había de la problemática minera cuando se escribe. Ahora, pues ya se ha dicho, como dice Mayra, ya se dijo mucho del libro. A mí me gustaría decir de qué serviría leer un libro como este, ¿no? Porque la compañera Magda dice, y tiene razón, el libro habla de solo de la minería, pero igual podemos hablar del agua, podemos hablar de la biodiversidad y podemos hablar de cualquier otra cosa, y el modelo más o menos es el mismo. Pero creo que a nosotros no nos sirve de saber más o menos qué es, ¿no? Necesitamos saber en concreto cuál es el problema, pues para plantear soluciones concretas. En ese sentido, a mí me parece que lo que se dice en el libro, pues muchas cosas siguen siendo diferentes. Muchísimas cosas son muy parecidas a las que suceden en otros ámbitos. Algún dato. Cuando lo digo, pues la gente dice que exagero, pero no exagero. Una concesión de 1 hectárea de tierras por 6 meses cuesta 5 pesos. O sea, lo que pagan por una avenida, 1 metro a ver a esta producción. Por 6 meses. Sin importar si es oro, plata, tierra. Si uno pone esto en materia de biodiversidad, la Secretaría de Salud ha prohibido comer pepas. No sé si sepan, pero si salen y se echan un tlacoyo con el pasote, corren el riesgo de que los multen, castiguen administrativamente. No, de veras, sí, exacto, esto es lo que provoca risa, por lo irracional de lo que son las cosas, ¿no? Son los mismos modelos, son los mismos modelos. Entonces, creo que lo que tenemos aquí enfrente es pues que analizar cuáles son los modelos en que el capital se está apropiando de los recursos naturales. Yo creo que ese es por un lado el asunto. De eso hablo aquí. Y por otro lado, algo que se mencionó también es el asunto de cómo resiste la gente. Porque la gente resiste. Cuando los movimientos antimineros comenzaban a tomar auge, por allá más o menos, hace unos 15 años, le pregunté a un compañero de Rárica, Jalisco, si él creía que le iban a ganar a la empresa que tenía las concesiones. Y casi me dijo, no me expliques. ¿Cómo le vamos a ganar a una empresa que tiene todo el dinero, que tiene todas las políticas, que tiene el apoyo del gobierno? Y de ahí surgió el título. Estamos ante un saqueo. Pero es la vida integral. Bueno, aparte de eso, lo que se ha visto es que la lucha tiene sus resultados, y aunque el compañero estaba pesimista, la minería está parada en Wirikuta. ¿Qué estoy diciendo? Lo que trato de explicar es que las luchas de los pueblos son muy importantes.
Los megaproyectos no son un destino manifiesto que no se puede cambiar. Yo creo que es importante saberlo, que en la medida en que los pueblos se organizan, se mueven a su manera, tejen alianzas, generan instrumentos, hacen lobby, van a Canadá y le mientan la madre a los socios en sus reuniones. Eso importa mucho para que se puedan cambiar estos grupos. Y yo creo que en muchos casos están cambiando. Algo se dijo por aquí de Capulalpan. Capulalpan de Méndez es una comunidad zapoteca en Oaxaca. Alguna vez me invitaron a dar un taller. Y cuando terminé me dice uno del Consejo de Ancianos: muchas gracias, te agradecemos muchísimo, pero a nosotros eso no nos sirve mucho. Y no nos sirve mucho porque ya nosotros así sabemos lo que queremos hacer en el municipio. Y todo lo que se oponga a lo que queremos hacer en el municipio, nuestros planes, eso estamos haciendo. Fíjense ustedes que en esto que les estoy contando, ellos ponían en primer lugar sus proyectos de ellos. Ya les digo, hay una frase que se usa mucho ahora porque se ha vuelto muy pegajosa y creo que describe bastante bien la situación: los proyectos de muerte, ¿no? No sé si la han escuchado, los proyectos de muerte. Para que lo inventaron en Puebla. La inventaron las comunidades de pueblo, que ahora se ha vuelto como una consigna. Y entonces yo creo que hay que valorar mucho la lucha de los pueblos y sobre todo la lucha organizada de los pueblos. Y lo que uno pueda hacer, como escribir un libro, por ejemplo, en mi caso, pues tiene que ser únicamente un instrumento más de una estrategia de defensa que tiene que ser muchísimo más amplia. A mí me gustaría decir, por último, que deberíamos reflexionar en esto que nos ha dicho cada que puede Víctor Toledo desde la ecología, o nos dijo Gil Batalla desde la antropología, o nos ha dicho querido maestro ya fallecido Luis Villoro desde la filosofía. Hay una crisis civilizatoria. ¿Ustedes creen que hay una crisis civilizatoria? Es decir, la civilización esta en que vivimos ya nos causa más problemas que soluciones. Yo creo que eso vale la pena reflexionar. Porque si la minería es parte de una expresión de eso, la pregunta que tenemos que resolver, y no es cosa fácil, es ¿y cómo salimos de esa crisis civilizatoria entonces? ¿Cuál es la otra civilización que nos puede dar mejores perspectivas de vida que Occidente? Es una pregunta fuerte. Yo creo que son los pueblos indígenas. Yo creo que todavía entre los pueblos indígenas y en muchas sociedades rurales, todavía la persona, el ser humano, es el centro de las cosas y no la mercancía. Yo creo, yo he visto, yo soy mixteco, que todavía se tiene un amor fuerte por la naturaleza, no en el sentido romántico, folclórico, no, en serio. O sea, yo he visto a mi abuelo, vi a mi abuelo, vi a mi padre, veo a mis tíos ahora, que antes de sembrar la tierra, van y le piden permiso y le piden disculpas ahí para que les haga vida, y cuando cosechan van y siembran un plato de pozole o una botella de aguardiente en agradecimiento de que les dio. O sea, esas son otras formas de ver la vida. Veo que no hay mucha corrupción.
veo otras cosas. No son las que ustedes deben ver, simplemente. Pero si aceptamos que tenemos una crisis civilizatoria, pues hay que buscar cuál es la civilización que nos va a permitir seguir viviendo como seres humanos. En eso algo me ocupo del libro al final, pues eso, quería decir únicamente eso, agradecerles muchísimo que nos acompañen, porque, bueno, tengo que decir otra cosa también, entre mixtecos, sucesos de ese tipo son fiestas, ¿no? Las fiestas son para convivir, son para